Buenas tardes o buenos días. Hoy vamos a hablar de la Gran Depresión. Para empezar, vamos a ver que la Gran Depresión fue una de las etapas en la historia en la que básicamente la economía se colapsó mayoritariamente en el mundo, empezando principalmente con Estados Unidos. Para este periodo no hay una causa específica que nos pueda definir por qué pasó, sino varias causas que están relacionadas entre sí. Una de las más importantes siendo la sobreproducción. La sobreproducción cuesta básicamente es cuando una empresa produce demasiado y hay poca demanda para ella. Esto pasó cuando Estados Unidos en 1917 entró a la guerra y al salir su ingreso económico había incrementado. Como la economía está también en Estados Unidos, las empresas empezaron a producir demasiado, ganando el mercado de mercancías. El problema es que la demanda no responde de la misma manera. Esto causó que hubiera una saturación de negocios y que todos los stocks se empezaron a acumular y se volvieran invendibles. La solución que tuvieron para esto fue implementar el crédito. Esta es la palabra clave para la Gran Depresión. El crédito consiste básicamente en pagar un producto con dinero falso. Esta implementación básicamente dejó a los estadounidenses endeudados, ya que estos pedían préstamos o usaban crédito para comprar grandes cantidades de electrodomésticos y automóviles, que eran los principales productos que estaban en el mercado. Esto causó una percepción de bienestar y progreso en Estados Unidos, cuando en realidad no era así. La siguiente causa sería la distribución deficiente del ingreso. Básicamente las supercorporaciones empezaron a ganar mucho dinero en el auge económico del país, que fue de 23 a 29. El problema con esto fue que en el 29 el auge ya se está acabando, pero las supercorporaciones se negaban a subirle el salario económico o bajarle el precio a sus productos. Un ejemplo de esto es que no se molestaban en subirle el salario económico de un 8% más arriba. Esto básicamente causó un exceso de ofertas que se empezaron a acumular. Después, tenemos otra causa, la decisión de la Reserva Federal. La Reserva Federal básicamente es el Banco Central de Estados Unidos. El mayor problema de esta era que era independiente, así que las decisiones que tomó para resolver la Gran Depresión fueron básicamente un desastre. Después de que la gente se empezó a dar cuenta que la economía estaba bajando, decidieron cambiar de dólar al oro, de esta manera devaluando el dólar. Para arreglar esto, empezó a aumentar las tasas de interés del dólar, para de alguna manera preservar su valor. Esto solamente creó más bancarrotas. Otro problema que fue que cuando se dio la falla de bancos, la decisión de la Reserva Federal decidió no ayudar para nada a los bancos, causando que este problema se empeorara aún más. Y por último, cuando en vez de aportar dinero a la situación o hacer un ritmo de dinero, en vez perdieron 30% de lo que tenían guardado ellos. La siguiente y una de las más causas que se puede ver en la depresión fue la falla de bancos. Después de que la bolsa de valores se desplomó totalmente en Estados Unidos, mucha gente empezó a tener miedo de perder su dinero. Entonces empezaron a sacar dinero a los bancos, causando que estos empezaran a fallar. Solamente en este periodo de tiempo, en 1929, los bancos de Estados Unidos bajaron de 25,000 a 11,000. Lo siguiente, una de las cosas que, porque la Gran Depresión se esparció totalmente por todo el mundo, fue la dependencia que tenían los demás países en Estados Unidos. Debido a que en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era uno de los principales países que tenían mayor ingreso, estos eran básicamente el prestador a los otros países, haciendo que los demás países se quedaran en deuda a Estados Unidos. Estados Unidos permitía que ellos pagaran mediante la exportación de los productos de los otros países de Estados Unidos. El problema fue que cuando pasó esto, el presidente Hoover decidió tomar una política de proteccionismo. De esta manera, aumentando el precio de los aranceles. Aranceles básicamente son los impuestos que se le implementan a los productos exportados. De esta manera, no dándoles una alternativa a los países que están en Estados Unidos, y eso es cuando la economía se desplomaría, específicamente los que dependían totalmente en la exportación. De esta manera podemos ver que la Gran Depresión fue causado por varios factores que a mayor está relacionado. Por ejemplo, la sobreproducción está relacionado con la falla de bancos debido al crédito y todo el dinero que prestaban. La dependencia con la falla de bancos, debido a que cuando la falla de bancos pasó, la economía se desplomó, hasta tomando una política de proteccionismo.
En realidad se pudo haber tomado mejores medidas, principalmente por la Reserva Federal, para resolver este problema. Vamos a hablar del desplome de Wall Street, también conocido como Jueves Negro. Fue el 24 de octubre de 1929. Fue un desastre económico que desató la Gran Depresión. Muy importante. Ocurrió en Nueva York. Provocó el cierre de muchos bancos y la quiebra de muchas empresas y un gran desastre en la bolsa de valores. Pues los inversionistas se dieron cuenta de que iba a haber una crisis económica, entonces empezaron a vender sus acciones a un precio muy alto, y la gente que también trabajaba en esto se empezó a sospechar porque no encontraban una razón por la cual las acciones empezaran a venderse en un precio muy alto. Entonces, como para tener un favor económico, empezaron a vender sus acciones a cualquier precio que pudiesen, y la gente ya no confiaba, hasta después de tiempo la gente ya no confiaba en comprar acciones, y así la bolsa de valores se fue devaluando. Ahora vamos a hablar de las consecuencias económicas, sociales y demográficas del desplome de Wall Street. En las económicas, primeramente se perdieron 1000 puntos en el Dow Jones. El Dow Jones es el índice de comportamiento económico de las 30 empresas más importantes de Estados Unidos. Para los bancos, con el descenso de la bolsa de valores, fue muy afectado, pues las empresas se dieron cuenta de que iba a haber una crisis económica, y con esto empezaron a sacar todo el dinero posible de donde lo tuviesen, pues ellos creían que iban a ser muy afectados si no lo hacían. Y con esto, como el banco ya casi no tenía dinero, los trabajadores campesinos y obreros ya no tenían de dónde hacerlo, de dónde sacar dinero, pues el banco estaba pobre y por eso se terminaron cerrando. Ahora, en el aspecto social, con el descenso de la bolsa de valores se empezaron a cerrar muchas fábricas, y esto incrementó el número de desempleos de campesinos, trabajadores y obreros. Esto apoyó mucho para Alemania, sobre todo a los nazis, porque Hitler promovía la idea de crear, darle trabajo a los campesinos. Como final, en el aspecto demográfico, se incrementó el índice de mortalidad, no como el índice de natalidad, pues este empezó a descender. De hecho, Estados Unidos empezó a incrementar un impuesto. Este impuesto consistía en cobrarle este impuesto a la gente soltera, pues este país quería que se aumentara el índice de natalidad. Y como fin, Estados Unidos empezaba a rechazar a los inmigrantes, pues ellos creían que no podían darle de comer a gente con hambre de otros países si aún así no le podían dar de comer a gente de su mismo propio país. Finalmente, el Jueves Negro no fue el peor día. Tras una recuperación del viernes de esa misma semana y el lunes de la siguiente, el martes fue el día donde se descadenó la bolsa de valores y siguió descendiendo hasta el mes de enero del siguiente año. Para finalizar, las consecuencias de la Gran Depresión, que se dividen en ámbitos políticos, sociales y económicos. Vamos a empezar por económicos. Primero que nada, el desplomo del valor de las acciones. ¿Qué significa esto? Que si para 1929, antes del desastre de Wall Street, del crack de Wall Street, como se dice, las acciones valían un 100%, para 1933 estas valían un quinto en promedio, valían solo el 20% de lo que valían hace 3 años, hace 4 años. Esto es obviamente un promedio, algunas fueron afectadas más feo y otras no, es un promedio. Las regulaciones bancarias, ¿qué significa? Antes los bancos no tenían regulaciones, cada quien establecía sus intereses y la manera, su cantidad, cómo estaba complejo su dinero, cada quien lo establecía. Lo voy a explicar más a fondo. Las regulaciones bancarias, es decir, si el banco A tiene el 8% del dinero es de sus dueños y el otro 92% es de sus clientes,
estos son muy dependientes de sus clientes y de sus dueños. Y el banco B tiene un 15% de los dueños más un 85% de sus clientes. Así se conforma todo el dinero del banco B y del banco A. Entonces, ¿qué pasa? Que si los clientes sacan su dinero, estos tienen un mayor colchón por si hubiera alguna emergencia, préstamos, etc. Y estos tienen un menor colchón. ¿Qué ocasiona? Probablemente que como el banco A es más dependiente de los clientes y de cómo maneja la gente su dinero, es más riesgoso que pueda quebrar. ¿Qué pasa si el banco A quiebra? Vamos a ponernos en los zapatos de alguna persona con su dinero en el banco A. Si el banco A queda sin dinero, pues la gente cuando quiera sacar su dinero no va a poder porque el banco no existe. Y el quiebre de empresas, esto es lógico. La burguesía y el proletariado fueron los más afectados. Como no había dinero, no había gente que comprara productos, las empresas, las manufacturas van a quedar hechas pedazos. Las consecuencias sociales, la desigualdad de clases. ¿Por qué? Porque dijéramos que la burguesía y el proletariado fueron los más afectados. Y dijéramos que la burguesía tiene como fuente de ingreso principal su fábrica. Y la élite de la sociedad, la élite de la sociedad tiene varias formas en las cuales está varias fuentes de ingreso. ¿Qué significa? Que si a la burguesía le quitas la fábrica y a la élite le quitas unas fuentes de ingreso, la burguesía va a quedar sin dinero y la élite no. Además, el proletariado quedó sin dinero, entonces mucha hambruna, y por otro lado, pues las clases muy altas no fueron tan afectadas. El descenso demográfico. ¿Por qué? Bueno, se van los trabajos, entonces se viene un desastre. ¿Qué pasa? Los índices de mortalidad incrementan por la hambruna, por los problemas en las ciudades, y el índice de natalidad, como no hay dinero para mantener a un niño, pues baja. Esto es demasiado sencillo. Y el paro mundial, ¿qué significa? Que mucha gente perdió su trabajo. Para 1933, 4 años después del desplome de Wall Street, había más de 15 millones de personas que habían perdido su trabajo y ahora estaban trabajando en trabajos temporales. ¿Cuál es el problema? Que pagan menos, entonces en realidad el salario que tenía la gente en sus trabajos temporales era prácticamente, no era suficiente para vivir. Y políticas, vamos a ir con el ascenso de Hitler. ¿Qué por qué? El Partido Nacional, el Partido Nacional Socialista toma mucho vuelo después de que el gobierno alemán no pudo resolver la crisis en Alemania. La gente empieza a optar por los nacionales socialistas que prometen trabajos y prometen prosperidad, y le pierde mucha credibilidad al Partido Socialdemócrata y permite que Hitler suba al poder y después ocasione la Segunda Guerra Mundial. Los demócratas en Estados Unidos es muy parecido. Debido a que bajo el régimen de los republicanos no se pudo hacer nada, las siguientes elecciones lo que van a hacer los americanos es votar por los demócratas, y esto permite que Franklin Delano Roosevelt gane las elecciones en 1933 o 34. El New Deal, que es muy sencillo, es prácticamente una estrategia que tomó el presidente para mejorar, para tratar de impulsar la economía otra vez. Le bajó muchos los gastos a la gente pobre, no a la gente pobre, a la sociedad le bajó los gastos, es decir, impuestos, tasas de interés, etc. Y generó mucha infraestructura. ¿Para qué? Para que dé la impresión de que el país va en crecimiento, y esto permita que haya más seguridad económica y que la gente empiece a volver a invertir su dinero. Y el proteccionismo, que se opta alrededor del mundo, bueno, en gran parte después del desplome de Wall Street. ¿Por qué? Porque lo que los gobiernos querían era, digamos que aquí tenemos a México. Lo que los gobiernos quieren es impulsar a sus empresas. Entonces, si están solo importando productos, le están quitando clientes a las empresas nacionales. De otro modo, si dejas de importar productos, la gente no va a tener de otra más que comprar productos nacionales, porque no se importan productos de otros lados. Entonces, esto vamos a tomar el ejemplo de una fábrica. Si una fábrica produce, dijéramos muebles, y la gente, pues no hay otros muebles, pues tienen que comprar los nacionales, los de la empresa nacional, pues se va enriqueciendo porque la gente le va comprando, y esto permite que la empresa vaya abriendo nuevas fábricas, abriendo nuevas sucursales, más productos, y esto va reactivando la economía porque va otorgando empleos, necesita más gente, y es una forma muy, en mi opinión, sensata de reactivar la economía, el proteccionismo. Porque, como dije, no da de otra más que impulsar las empresas nacionales.